Eric Mazariegos, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muy buenos días a los medios de comunicación y a los que nos siguen por los diferentes canales. Siguiendo con el tema de las escuelas dañadas con tormenta ETA y IOTA, contarles que el Ministerio de Educación cuenta con un programa que es el que se ejecuta a través de las organizaciones de padres de familias, el famoso quinto programa, y esto nos ha permitido poder intervenir de manera inmediata a varios establecimientos. Contarles que la evaluación que se realizó el año pasado, derivado de estas tormentas, encontramos 429 establecimientos dañados. A raíz de esto se hizo la coordinación a través de un préstamo que tenemos, que es con el Banco Interamericano de Desarrollo, y las organizaciones de padres de familia para hacer evaluaciones inmediatas. Esto nos permitió poder intervenir 172 escuelas el año pasado, que nos representó una inversión de 12.562.000 quetzales. Continuando con esa recuperación de los establecimientos, hemos logrado también hacer la planificación para intervenir 147 escuelas en lo que va este año, por lo que a finales del mes de abril se estará realizando la transferencia a estos 147 establecimientos para poder iniciar su recuperación, lo que representa una inversión de 11.025.000 quetzales. En el resto de establecimientos, que son 110, ya el viceministro de Construcción dio a conocer que son los que se van a atender a través de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado. Asimismo, contarles que el mes pasado hemos firmado un convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comunicaciones, lo que nos va a permitir también seguir invirtiendo en el tema de infraestructura escolar, teniendo la recuperación para este año de 18 escuelas tipo federación que están contempladas dentro de este convenio, y tenemos también una escuela tipo patrimonial y 2 normales. Esto nos representa una inversión de 115 millones de quetzales, los cuales estarán siendo transferidos al Ministerio de Comunicación para que se pueda levantar los eventos a través de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado. Asimismo, contamos con un préstamo que es el de KfW, donde tenemos la construcción de institutos tecnológicos. De hecho, tenemos 5 institutos tecnológicos, 2 ya están en construcción, uno en Alta Verapaz y otro en Baja Verapaz, 3 que están pendientes de adjudicar el siguiente mes, y tenemos 6 rehabilitaciones de edificios también, que son institutos tecnológicos, los cuales estarán siendo adjudicados el próximo mes. Esta es la información que les tengo de parte del Ministerio de Educación. ¿Tienen alguna duda? Les doy a la orden. Gracias, señor viceministro. Muy buenos días. ¿Es correcto? Pregunta Michelle del CID de Radio TGW. Buenos días, viceministro. Mi pregunta va relacionada al seguro escolar. ¿Tiene la cantidad de cuántos estudiantes han sido atendidos por este programa y si tiene el dato también sobre cuántos niños han sido atendidos por COVID-19? Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente el programa de seguro escolar sigue vigente para los niños de preprimaria y primaria inscritos en el ciclo escolar de este año. A la fecha tenemos alrededor de 24.000 ya asistencias brindadas y tenemos una cobertura de más de 1.250.000 niños. Esa es la cobertura que tenemos al mes de abril. Estamos todavía por ir incrementando la cobertura, derivado que no hemos cerrado la inscripción, la matrícula está abierta y eso nos va a permitir brindarle más cobertura a nuestros niños. En el caso de los niños que han sido atendidos por el tema de COVID, si me permite, le haré hacer llegar la información, que no la traigo en este momento. Gracias, señor viceministro. Pregunta Andrea Domínguez de Guatevisión. Buenos días, viceministro. ¿Que nos puede indicar en este momento cuántas escuelas, teniendo en cuenta que ya hay varios municipios, por ejemplo, en alerta amarilla y naranja, que pueden regresar a las aulas? ¿Cuántas escuelas en total en el país? De estas, ¿cuántas en este momento están, de alguna forma, cuentan con todos los servicios básicos para poder continuar este retorno híbrido? ¿Cuántas ya estarían dando clases y cuántas no? ¿Y cuáles son las causas también por las cuales no lo están haciendo? Teniendo en cuenta aparte los municipios que están en rojo, ¿verdad? Que entendemos que no pueden retornar. A ello también, si nos pudiese decir cuántos maestros tiene el Ministerio de Educación cuantificados que hay en todo el país, teniendo en cuenta que
hay muchos sectores que están demandando que los maestros puedan ser corridos en la fase de vacunación, a alguno de los primeros que en este momento toca, que ya pueda ser la fase 2 o que en la fase 3 pasen a la A o a la A2, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, solo recordar que el Ministerio de Educación, si vamos al acuerdo 300-2020, establece que no pueden existir clases presenciales en alerta naranja. Este año hubo una modificación al acuerdo, pero para algunos centros privados que puedan hacer su solicitud y que llenen los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y que cuenten con el aval del Ministerio de Salud para poder ser aperturados, para que no manejemos la información de manera general, porque en el sistema oficial nosotros seguimos a distancia en amarillo y naranja. A la fecha tenemos de centros educativos en amarillo 13.882, en color naranja tenemos 21.833 y en color rojo tenemos 14.019, lo que nos hace un total de 49.734 establecimientos. También a nivel nacional nosotros contamos con una nómina de maestros de más de 135.000 docentes, de los cuales 8.000 son mayores de 60 años, de los que ya hemos estado haciendo el acercamiento con el Ministerio de Salud para que ellos puedan ser tomados en cuenta en la vacunación. Gracias, señor viceministro. Pregunta Alejandro Esquite de la Red. Viceministro, buenos días. Precisamente en ese cambio que usted dice que hubo para que algunos colegios privados puedan dar clases en naranja, actualmente, ¿cuántos ya están autorizados? ¿Cuántas solicitudes están en proceso? Y aproximadamente, ¿cuántas verificaciones se están realizando desde el Ministerio de Educación diariamente por la comisión que fue conformada precisamente para ese rubro? Y en otro tema, siguiendo parte de lo que usted mencionaba, ¿qué acercamientos o cuál es la logística que se ha tenido ya avanzada y concreta respecto al registro y la vacunación? Entendemos que los maestros están en la fase 3 de vacunación, pero ustedes ya se están organizando. ¿Qué han hecho para organizarse? Gracias. Muchas gracias. Sí, contarles que sí hemos recibido, al día viernes teníamos 2 expedientes ya ingresados en el Ministerio de Educación donde se estaba solicitando la apertura de estos establecimientos. La comisión está en evaluación, ya en su momento ustedes tendrán la información de manera oficial, pero no es que tengamos ya solicitudes masivas, sino son pocos los establecimientos que han logrado cumplir con todos los requisitos para ser evaluado el expediente. En el caso de la coordinación con el Ministerio de Salud, estamos en esa coordinación a través de la Dirección de Recursos Humanos, que también ya en su momento le daremos de manera oficial a todos los docentes cuál será el procedimiento a seguir para la vacunación. Hay una repregunta de Alejandro Esquite, señor viceministro. Viceministro, respecto a estos 2 expedientes, ¿a qué región o por lo menos a qué departamento o municipio pertenecen estos colegios, se entenderá? ¿Y cuál es el procedimiento para que ellos puedan optar o no a este permiso para poder dar clases presenciales en naranja? Sí, nosotros tenemos una comisión conformada, la comisión ya les hizo llegar a ellos los requisitos y lineamientos que se deben de cumplir, el expediente está en evaluación como lo mencioné y ya en su momento, cuando tengamos el resultado de la comisión, la daremos a conocer si llenaron los requisitos. Recordemos que también este expediente después del Ministerio de Educación se traslada al Ministerio de Salud para que sea el Ministerio de Salud quien emita el permiso correspondiente. Gracias, viceministro. Pregunta Juan Pablo Garrido de TN23. Viceministro, buenos días. Hoy salen publicadas unas nuevas regulaciones por el Ministerio de Salud Pública por el aumento de casos de COVID. Esta señala que no se estarán realizando clases presenciales en ningún centro educativo. ¿Esto se está llevando a cabo por la cartera de Educación? Así es, si ustedes recordarán, nosotros hemos dado lineamientos en el sistema oficial que no pueden haber clases presenciales en rojo y en el caso de naranja y amarillo, bueno, en naranja no se puede tener clases, pero también tenemos una boleta de evaluación de la infraestructura. Esto quiere decir que nosotros dimos lineamientos a los supervisores para que aquel establecimiento también que estuviese en amarillo, pero no llena las condiciones de infraestructura para ser aperturado, no se puede aperturar. Es por eso que nosotros hemos privilegiado el tema de la educación a distancia con material impreso. Gracias, señor viceministro. Pregunta Jorge Celis de Guatemala Noticias.
Muy buenos días, señor viceministro. Un placer saludarle. Ahí la duda que me salta es la siguiente, y tal vez usted me pueda ampliar ahí. Usted habló de 3 tipos de escuelas, tipo federación, tipo normal, no recuerdo la otra. ¿Qué diferencia hay entre cada una de estas? Ya que tipo federal se utilizaba hace muchos años, pero ¿qué diferencia hay? Por favor, gracias. Sí, recordemos que en el tema de los establecimientos son de diferente época. Tenemos aquí el tema de las normales, como decirle el Instituto Normal para Varones de Occidente, tenemos el Instituto Normal para Varones de San Marcos, que son dentro de las normales, y tenemos también las que están consideradas como patrimonio cultural, que tenemos una que es la Domingo Morales, y tenemos las de tipo federación, que son 18 establecimientos. Yo le puedo dar el detalle si gusta, aquí lo traigo y se lo puedo entregar para que lo puedan tener. Ese es el tipo de establecimientos que vamos a intervenir. Gracias, viceministro. Pregunta una vez más, Andrea Domínguez de Guatevisión. ¿Qué nos puede indicar, viceministro? Usted hablaba que están evaluando precisamente las escuelas que, pese a que estén habilitadas para volver a clases, puedan regresar. En total, entendemos que hay 49.734 escuelas. De estas, ¿cuántas escuelas no cuentan con los servicios básicos? Y por ende, independientemente del color, no pueden los niños regresar en este momento que ustedes tengan cuantificadas. La segunda pregunta es, ¿entendemos entonces las clases en color amarillo están o no están autorizadas en este momento en el sector público? Y del momento en el cual ya se habían habilitado las clases híbridas, ¿en qué departamentos, municipios se tuvo la necesidad de tener que cancelar las clases pese a estar permitidas? Porque recordemos que el plan estipula que tienen que trabajar por burbujas. Entonces, si ustedes tienen contempladas, ¿cuántas burbujas en su momento ya han sido canceladas por detectarse casos de COVID? Muchas gracias. Sí, yo le di el dato de 49.734 centros educativos. Aquí tenemos todos los sectores, tanto oficial, privado, municipal y por cooperativa. De estos 49.734 establecimientos, en amarillo tenemos 13.882, tenemos 21.833 en naranja y 14.019 en color rojo. Como ustedes saben, en este momento no podemos tener clases presenciales en alerta roja y naranja. En el caso de la naranja hay una excepción para los colegios privados que llenen los requisitos para poder ser aperturados. En el caso del amarillo se está utilizando la modalidad híbrida, donde se debe respetar el distanciamiento y las disposiciones que tiene el Acuerdo Ministerial 300-2020 con su modificación. Debemos tener el debido cuidado también en estos municipios que el establecimiento que se va a aperturar llene las condiciones sanitarias también para poder atender a nuestros niños. Recordemos que no se trata en este momento si el establecimiento va a aperturar o no va a aperturar, sino lo que nosotros estamos buscando es prevalecer y resguardar la vida del niño y de los docentes. Entonces sí debemos de tener ese debido cuidado que el edificio, aunque esté en un municipio de color naranja, llene las condiciones sanitarias y se estén tomando las medidas para resguardar la vida e integridad de nuestros niños. Muchas gracias, señor viceministro Eric Mazariegos, por su comparecencia ante la prensa. Vamos a… Perdón, tenemos una pregunta más. Señor viceministro, solo indica acá la señorita de Guatevisión que le faltó lo de las burbujas. Lo de las burbujas. Lo de las burbujas, ¿dónde se han reportado los casos? Y yo entiendo que como Ministerio de Educación ustedes sí tienen cuantificados cuántos edificios no cuentan con los servicios básicos en este momento, que usted nos puede indicar. Gracias. En el caso de los centros educativos oficiales, teníamos 11.103 el año pasado con dificultades de agua y saneamiento. De esas logramos intervenir alrededor de 1.450 escuelas a través de las organizaciones de padres de familia, lo que nos permitió poder mejorar la infraestructura escolar, una infraestructura escolar que ha sido olvidada desde hace muchos años y que gracias a la gestión del señor presidente Alejandro Yamatei y la ministra Claudia Ruiz Casasola de Estrada se hizo algo diferente, que fue intervenir más de 1.400 establecimientos y poderlos recuperar y tenerlos listos este año.
De eso nos quedan 9.800 establecimientos que tienen necesidad de agua y saneamiento. Hemos estado, como ustedes lo han visto, en diferentes reuniones y coordinaciones con las municipalidades, ya que el artículo 40 de la Ley de Alimentación les da esa facultad a ellos para poder apoyar en el tema del agua y saneamiento. En el caso de las burbujas es una modalidad que se utiliza para la entrega educativa dentro del aula, donde la burbuja se va a elaborar dependiendo la cantidad de niños y el distanciamiento que debe existir dependiendo de la alerta. No, por eso no podemos hablar que una escuela tiene 2 o 3 burbujas, porque depende de la cantidad de niños, depende del distanciamiento que debe existir dentro del aula y los metros cuadrados que tiene el espacio físico. Es por eso que esa cantidad puede variar. Si hay alguna escuela en específico que ustedes quieran tener el dato, lo podemos hacer posteriormente. Muchas gracias. Agradecemos al señor viceministro Eric Mazariegos de Educación